con el funcionamiento de las tablas. Bien, ya que la hemos generado, lo importante ahora siempre es que identifiquemos claves primarias. Entonces, para poder modificar nuestra tabla personales, la vamos a seleccionar. Vamos a oprimir botón alterno del mouse y del menú contexto lo vamos a seleccionar la opción que dice propiedades. Automáticamente va a aparecer nuestra ventana en la que ya hemos trabajado y ahora vamos a habilitar la pestaña que dice Constraints, que son las restricciones o donde nosotros vamos a poder definir nuestras claves primarias o ajenas de acuerdo a lo que estamos trabajando. Ven que por definición lo primero que aparece es el primary key, que es el tipo de clave que yo voy a generar. Si quiero una clave foránea, el foraging key, única o de verificación. Entonces vamos a definir siempre nuestra clave primaria. Recuerden que claves primarias únicamente podemos tener una por tabla. Le damos a agregar y entonces va a aparecer esta ventana. Nos pide que introduzcamos el nombre. Vamos a ponerle id alumno. Nos vamos a columnas y en columnas vamos a elegir el campo que queremos que funcione como clave primaria. Para eso damos clic en la punta de flecha, se despliegan todos nuestros campos, elegimos el ID de alumno, le damos agregar, noten cómo automáticamente ya aparece aquí disponible en las columnas seleccionadas, le damos OK, regresamos a nuestra tabla, ya tiene aquí la clave primaria, vean en el constraints, en las columnas, ya está definido. Y noten cómo automáticamente le pone el valor de not null. Not null quiere decir que los valores no se van a dejar en blanco, no lo podemos hacer. Entonces le damos agregar y le damos, perdón, me equivoqué, le damos OK porque ya agregamos y automáticamente regresamos. Vean que ya aquí en Constraints, abajito de donde tenemos nuestras columnas, ya tenemos aquí nuestra clave primaria, está identificada por una llave de color dorado. Ok, ya está generada nuestra tabla. Ahora, ¿cómo introducimos datos? Pues para introducir los datos es bien sencillo. Noten cómo nuestra barra de herramientas ya ha cambiado. Tenemos de hecho habilitadas todas las opciones. La conexión, refrescar un objeto, desplegar o editar propiedades del objeto, crear un nuevo objeto a partir de un mismo objeto seleccionado. Tenemos la eliminación o la bandeja de que vamos borrando algunas características, el generador de consultas, la vista de un dato, la aplicación de filtros, alguna información de actualización sobre las bases de datos, algunos controladores, alguna de la ayuda sobre la información actual. Bien, para que yo pueda introducir datos a mi tabla personales, debo de verificar primero que se encuentre seleccionada. Aparece en color azul en señal de que está seleccionada y voy a elegir la vista de datos, que es esta ventanita que nos va a permitir examinar la información almacenada en una base de datos, en una tabla, perdón, y le damos clic y automáticamente va a aparecer nuestra diseñador de, no nuestro diseñador, nuestra entrada de datos en una tabla. Y ya aparece aquí la estructura. Primero tenemos el ID del alumno como clave primaria, que es un tipo de dato entero, nombres, que es un tipo de dato carácter que mide 20, apellidos, que es de tipo de dato carácter que mide 30, edad, que es un tipo de dato numérico que mide 5 caracteres, donde 2 de ellos son destinados a decimales, incluyendo el punto, fecha de ingreso, que es un tipo de dato date, trabaja, es un tipo de dato booleano y observa, es un tipo de dato texto. No le voy a poner nada en el ID de alumno, pero si ustedes recuerdan, quedamos que forzosamente teníamos que dejar la entrada para hacer obligatoria el dato nombre. Apellidos, Moreno. Y así nos podemos ir poniendo nosotros datos. Aquí para el booleano hay que darle clic hasta que nosotros podamos ponerle una palomita, dedica.
Ok, y pasamos al siguiente. Vamos a ponerle Mariana. Ok, vamos a ver qué es lo importante de la edad. Vamos a suponer que Mariana tiene 17 años con 8 meses y entonces quedaría el dato así. La fecha de ingreso al plantel es, no sé, 19. Vamos a ponerle 19 de agosto de 2018. Puede que no lo cambie. Vamos a suponer que ella no trabaja, vamos a dejarlo. Damos clic en el cuadrito, lo dejamos vacío. Estudiante, vamos a ponerle. Ok. Voy a tratar de dejar este en blanco. Sánchez. Para que vean qué es lo que sucede, porque estamos obligando a la captura del dato Sánchez. Ok, vamos a suponer que ya terminé de capturar mis datos de mi tabla, la voy a maximizar, ya los terminé de capturar, entonces voy a cerrarlos. Cuando yo cierro automáticamente me va a guardar, pero ahorita dice que tenemos un error, ¿por qué? Porque la columna nombres no se puede quedar vacío, entonces forzosamente tengo que ponerle la información. Y le vamos a poner aquí, Sergio. Ahí está. Y ya podemos llenar el resto de los datos. Yo lo voy a dejar así nada más para que ustedes vean. Y al momento que yo cierro mi tabla, automáticamente me guarda. Es decir, no tengo que estar haciendo un procedimiento de guardado. Automáticamente se va guardando la información. Ok, ya lo generé. Ahora, quiero seguir capturando. Pues entonces ya sabemos que nos tenemos que ir a nuestra vista. Vean, yo no le puse esta numeración, pero aquí nos generó un pequeño conflicto con la clave primaria por haber dejado vacío esta parte. Entonces, de preferencia, nosotros lo que vamos a hacer es darle continuidad a la información para que no se nos generen este tipo de errores. Entonces ya está, vean cómo guarda automáticamente, lo cerramos y ya está. Algo importante que nosotros tenemos que hacer siempre es el almacenamiento de datos, y el almacenamiento de datos tiene que ver con que nosotros hagamos el guardado de información. ¿Qué sucede en Postgres? En Postgres no se guarda, en Postgres se respalda la información. Bien, voy a conectar una USB para que ustedes vean el proceso de cómo nosotros podemos resguardar nuestra información. Ok, y entonces voy a ok, aquí me reconoció mi USB. Vamos a minimizar. Ahora en los simbolitos de menos voy a ir cerrando de tal manera que se guarde. ¿Qué es lo que voy a resguardar? Voy a resguardar mi base de datos. Entonces, para resguardar mi base de datos, lo que voy a hacer es seleccionarla, presionar botón alterno del mouse y del menú contextual voy a seleccionar la opción que dice Backup. Backup quiere decir respaldar o resguardar. Lo que va a hacer es solicitarme que introduzca el nombre de mi base de datos. Ya sabemos que se llama datos, le voy a dejar exactamente el mismo. Vamos a dar clic en los tres puntitos para ubicar la ruta de acceso donde vamos a almacenar. Lo podemos hacer directamente en una carpeta que generemos o en este caso en un documento extraíble. Ok, ahí está. Le voy a poner datos y le voy a dar guardar.
De tal manera que debe de aparecer esta ventana que nos pregunta o que nos dice dónde vamos a guardar y le tenemos que dar la opción de OK. Nos debe de mandar un código de salida en 0. Eso quiere decir que se hizo satisfactoriamente el almacenamiento de nuestra base de datos. Vean todo lo que referimos y todo lo que hicimos. Aquí nos indica de qué manera está guardado. Le doy hecho o que ya hemos concluido y ya está guardado. Si yo lo quisiera guardar directamente en mi computadora, también lo puedo hacer. Lo voy a volver a hacer sobre datos, botón alterno del mouse, le damos backup y lo único que voy a hacer es cambiar la ruta de almacenamiento. Lo voy a dejar, por ejemplo, en mis documentos y le voy a dar guardar exactamente con el mismo nombre. Le damos OK y vamos a obtener el mismo código de salida. Hecho, listo. Voy a cerrar o vamos a ver dónde está generada. Vamos a darle File, Open. Ok, vamos a cerrar. Vamos a suponer que ya terminamos de crear nuestra base de datos, ya terminamos de generar nuestras tablas. Cerramos. ¿Por qué? Porque ya hicimos el backup. Lo que voy a hacer ahora es revisar mi memoria. Ya está aquí y entonces necesito ver dónde está el archivo. Ustedes deben de identificar porque la manera en que guarda los archivos, el icono es muy peculiar de la aplicación. Entonces dijimos que se llama datos. Aquí está. Y le pone una extensión que dice backup. Y si ustedes se dan cuenta, mide relativamente muy poco. Si yo quiero ver en documentos, si ustedes recuerdan, también lo guardé. Y aquí está. Aquí está mi archivo. Entonces ya está generada mi base de datos. Entonces aquí la diferencia es que la base de datos, habíamos comentado, no se guarda, sino se hace un respaldo. Y en el caso de abrir, no se abren, se restauran, pero como finalmente se queda guardada en nuestra computadora, normalmente la vamos a tener siempre ahí. Hasta aquí el procedimiento para establecer claves primarias en una tabla, para introducir datos en una tabla y para examinar la información de una tabla.